Bueno, pues muchos de ellos son ejemplos en el ámbito de la física, la química, la astronomía, que dejaron huella en el mundo occidental, pero sobre todo en el ámbito europeo. Los dos primeros ejemplos pertenecieron al ámbito británico, la cultura anglosajona. Robert Boyle fue químico británico, pionero de la experimentación en el campo de la química, en particular en lo que respecta a las propiedades de los gases. Sus razonamientos sobre el comportamiento de la materia corpuscular fueron los precursores de la moderna teoría de los elementos químicos. Fue también uno de los miembros fundadores de la Royal Society de Londres, y una de las obras es Nuevos experimentos físico-mecánicos acerca de la elasticidad del aire y sus efectos de 1660. Un hombre que llevó a cabo experimentos en torno a la química, pues en torno a las propiedades de los gases, sus razonamientos sobre el comportamiento de la materia corpuscular, que fueron al final los precursores de lo que fue la teoría moderna de los elementos químicos. De ahí que fuese uno de los principales también miembros del Royal Society de la capital, de Londres. Robert Hooke fue físico y astrónomo británico. Aunque principalmente fue conocido por sus estudios de elasticidad, fueron notables asimismo sus descubrimientos astronómicos y sus aportaciones a la biología. Y una de las obras es Micrografía de 1665, en la que describió en detalle las estructuras de diversos insectos, fósiles y plantas, partiendo de una serie de observaciones microscópicas. La obra Micrografía es casi una especie de detalle que explicó el propio Robert Hooke, que es una descripción de insectos, fósiles y plantas, siempre llevando a cabo observaciones científicas, que fueron observaciones microscópicas. Antoine Laurent de Lavoisier, que fue uno de los científicos o químicos más importantes del ámbito occidental. Bueno, pues Lavoisier fue químico francés, padre de la química moderna. La revolución científica de los siglos XVI y XVII arrinconó muchas creencias y dejó atrás disciplinas de larguísima tradición como fue la alquimia. Pero pese a las numerosas aplicaciones prácticas y a los conocimientos acumulados, en la segunda mitad del siglo XVIII la química siguió siendo un saber más empírico y especulativo que una verdadera ciencia. Eso ya ha cambiado. A menudo los investigadores se limitaban a anotar y describir cuidadosamente sus técnicas y experimentos, sin que de ello resultase la enunciación de leyes universalmente válidas que explicasen los fenómenos estudiados. Claro, antiguamente, en el siglo XVIII, todavía no se denominaba a la química como un saber científico, como una ciencia. Y de ahí todo ello cambió porque, claro, lo que hacían los científicos, sobre todo los químicos, es apuntar. Y ellos intentaban estudiar. Y es verdad que la alquimia, que fue lo principal, lo más importante en su momento, bueno, pues eso poco a poco fue perdiendo, porque claro, la química en su momento, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, era un saber empírico y especulativo, una propia ciencia. Paracelso fue médico y alquimista suizo, hijo de un doctor. Durante su adolescencia viajó por Europa y atendió en las universidades de Basilea, Tubinga y Heidelberg, entre otras. Sin embargo, siempre mantuvo grandes distancias con la enseñanza arreglada de la época y cuestionó la autoridad de los textos clásicos a favor de una aproximación más experimental que atendiera al saber popular. Una de las obras es Liber para Grammum de 1530, pero cuando se llevó a cabo el impreso fue 35 años después, que fue en 1565. Paracelso fue uno de los principales científicos casi de la época moderna y del comienzo del siglo XVI. Y bueno, pues gracias a él comenzó casi el ámbito científico, aunque bueno, ha habido ya otros científicos en el Renacimiento, el humanismo y sobre todo también en la Edad Moderna de los siglos XVI y XVII, que dio lugar a que el siglo XVIII, bueno, pues convirtiese también en eh, el pionero, sobre todo de las ciencias y también de las letras en el ámbito europeo. Los científicos entre la Edad Moderna, la transición de la Edad Moderna hacia la Edad Contemporánea, que bueno, realizaron prácticamente su vida, sobre todo en el siglo XIX, que ya es la Edad Contemporánea europea, y en el otro lado del chat. John Dalton fue físico y químico británico. Se le debió la primera formulación moderna de la teoría anatómica. Pese a recibir una educación precaria a causa de las penurias económicas, una inagotable curiosidad y afán de conocimientos le permitió completar su formación y obtener cierto prestigio con sus primeros trabajos científicos que versaban sobre los gases y la enfermedad visual que padeció, posteriormente llamada daltonismo. Una de las obras de las que habla sobre el daltonismo es Hechos extraordinarios relativos
a la visión de los colores de 1794. Proporcionó una descripción científica sobre este fenómeno que posteriormente, bueno, pues, recibe el nombre de daltonismo. Y el daltonismo es que hay personas que no diferencian bien los colores, que tienen problemas, pero eso no quiere decir que John Dalton fuese uno de los principales científicos dentro de la cultura anglosajona y también europea. John Jacob Berzelius fue químico sueco, huérfano a temprana edad, fue criado por unos parientes que constataron ya en sus días escolares su interés por la ciencia, en especial la medicina, disciplina de la que se licenció en 1802 por la Universidad de Uppsala. Su profesor de química, Alcelius, ejerció una notable influencia en él y despertó el interés por las lecturas de sus experimentos químicos. Y la obra de mayor prestigio de Berzelius es Tratado de Química de 1808-1814, traducido a varias lenguas, y más que un tratado es el texto que contiene la concepción del autor acerca de la ciencia química. Esa obra es casi el estudio de lo que es la química, siendo Berzelius uno de los químicos más importantes en Suecia y en el continente europeo y en la cultura occidental o ciencia occidental. La mayoría de los científicos europeos, los ejemplos fueron la transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea europea. Claude-Louis Berthollet fue químico francés. La obra es Ensayo de Estática Química de 1903. Propuso la ley de proporciones indefinidas para las combinaciones químicas, opuesta a las proporciones definidas de Proust. Joseph-Louis Gay-Lussac fue físico francés. Y por último, Amedeo Avogadro fue físico y químico italiano, propuso el concepto de molécula y la ley que lleva su nombre, dio el paso decisivo para confirmar la teoría atómica de John Dalton, que había quedado en entredicho por los resultados experimentales del físico francés Gay-Lussac, y una de las obras de Avogadro es Ensayo sobre cómo determinar las masas relativas de las moléculas elementales. Enunció por primera vez el conocido principio de química general que lleva con esa obra es lo que lleva a cabo ese nuevo principio de química, fue conocido, que es el que lleva su propio nombre, y que también, bueno, pues se confirmó la teoría atómica de John Dalton, porque según había quedado en entredicho, porque lo que, con los resultados experimentales de otro físico francés, Gay-Lussac, y bueno, pues a partir de ahí, los tres dejaron huella en la ciencia, en el ámbito científico occidental. Los ejemplos de la Edad Moderna, la transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, voy a centrarme ya en ejemplos científicos de la Edad Contemporánea europea y también en Estados Unidos. Julius Lothar Meyer fue médico y químico alemán, co-descubridor junto con Dmitri Mendeleev de la ley periódica, que representó gráficamente en forma de tabla, punto de partida de la actual tabla periódica de los elementos. Pese a que llegó a conclusiones muy similares en las mismas fechas y de forma independiente, el descubrimiento se le atribuyó al químico ruso por la mayor claridad y completitud de su formulación. Es decir, que Meyer fue pues, casi el que llevó a cabo también la tabla periódica actual, aunque todo quedó al final, bueno, bajo Mendeleev, el químico ruso, que era mucho más claro cómo realizó la tabla periódica de los elementos, la completitud que también de su formulación, todo ello. Friedrich August Kekulé fue químico alemán, empezó estudiando arquitectura, pero pronto orientó sus esfuerzos al estudio de la química. En 1858 fue profesor de dicha disciplina en Gante, en Bélgica, y a partir de 1867 enseñó la misma materia en la Universidad de... Es decir, que bueno, prácticamente Frédéric Auguste Kekulé fue químico, pero realizó su vida laboral como docente. Primero en Bélgica y luego en Bonn, que fue, por cierto, y esto lo comento yo sin historiador, la capital de la República Federal Alemana, que fue la Alemania Occidental, que era aliada de Estados Unidos, que Bonn fue la capital de la RCA. Stanislao Cannizzaro fue químico italiano, se dedicó al principio a estudios de medicina y posteriormente de los de química, con Piria en la Universidad de Pisa, y a partir de ahí fue docente, porque entre 1851 y 1856 fue profesor de química en el Colegio Nacional de Alessandria, y de allí pasó a ser docente en la Universidad de Génova y luego a las de Palermo y Roma. En esta última estuvo pues, desde 1871 hasta 1910. Y una de las obras es Resumen de un curso de filosofía química. Un hombre que prácticamente fue químico, pero bueno, que realizó toda su vida
primero como docente en un colegio y a partir de ahí pasó de un colegio hacia docente universitario en diversas ciudades como Génova, Palermo y la propia capital italiana. Jacobus Hendrikus van Hoff fue químico neerlandés, docente en Ámsterdam y Berlín en 1896. Y una de las obras es Estudios de Dinámica Química de 1884, donde estudia la velocidad de las reacciones químicas y la teoría de la afinidad. Svante August Arrhenius fue físico y químico sueco. La obra es Immunochemistry de 1907, que por cierto, la obra del químico Van Hout habla en torno a la velocidad de las reacciones químicas y la teoría de la afinidad. Después de Arrhenius, que fue físico y químico destacado en Suecia, también está Francis Crick, que fue bioquímico británico, Fred Hoyle, que fue astrónomo británico, y ya en Estados Unidos, William Alfred Fowler, que fue astrofísico estadounidense, y por último, Subrahmanyan Chandrasekhar, que fue astrofísico pakistaní nacionalizado estadounidense y que recibió el Premio Nobel de Física en 1983. Y una de sus obras es Introducción al estudio de la estructura estelar de 1969. Muchos de ellos dejaron huella en la ciencia y en la química, en la física, en la astronomía europea y también en la física estadounidense. Y son muy importantes porque gracias a ellos la ciencia, la química y sobre todo la física, son ciencias muy importantes que intentan averiguar pues, si hay algún tipo de problema en torno bueno, pues, a cómo reaccionan los gases y judicial que pueden ser ellos. Con ello finalizo. Comentar que si historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural occidental, dentro del ámbito científico, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito de nuevo, pues historiador, y nos vemos en el próximo vídeo.